El tema de hoy es un solo mediador. La diferencia entre decir un mediador y un solo mediador es que al decir un solo mediador no admite ningún otro más. O sea, solamente Cristo y nada más. Para ilustrar un poco el tema de hoy, voy a comenzar con una ilustración, una historia, que a lo mejor los más, no quería decir los más viejos, lo recuerden. Yo era chico. En el año 1984 hasta creo que el 89, hubo una serie muy famosa en televisión en Estados Unidos que creo que marcó una generación. Todos conocerán a ese actor llamado Michael Landon que hacía La Familia Ingalls. Bueno, después de eso hizo otra serie que tuvo igual o más repercusión, que se llamaba Camino al Cielo. Y en esa época, donde el evangelismo explotaba de mano de Billy Graham y donde también el humanismo se mostraba cada vez más, esa serie trataba acerca de una persona, de este Michael Landon, que era, en este caso en la serie, era un ángel llamado Jonathan, que Dios lo envió al mundo para hacer cosas buenas, para hacer cosas que llevaran a la gente a conectarse con Dios. Entonces, yo recuerdo que cuando era chico también algunos creyentes lo veían y alababan la serie. Pero los creyentes que más conocían la Biblia decían, no, esto es un desastre porque un camino al cielo, pero en ninguna parte se muestra a Cristo. Pero la cuestión es que todos los capítulos hablaban de personas que podían conectarse con Dios de alguna forma. De hecho, la traducción que tuvimos en el español no es la mejor, porque en inglés era Highway to Heaven, que quiere decir highway es una autopista. Ustedes, los que han viajado en Buenos Aires, recordarán, porque acá no hay mucho, ¿no? Que en la autopista hay a veces hasta 4 o 5 carriles, ¿no? Líneas punteadas, cada cual va por su carril. Bueno, esta serie quería demostrar que para ir al cielo hay una autopista y que vos vas en el carril de Jesús y otro va como evangélico en el carril de Jesús y otro va en el carril católico y otro va en el carril judío y otro va en el carril, no sé, islámico, y toda esa highway o toda esa autopista lleva al cielo. Nosotros al tener la traducción en español Camino al Cielo parecía que había uno, pero no. Ellos propusieron la serie como una autopista al cielo, ganó 7 Emmys, o sea, algo muy famoso, muy conocido, y que, imagínense, en 5 años mostrando esto, y la gente humanista, ¿cierto?, enamorada de esa serie, se empezó a hacer esta idea de que, bueno, Jesús en realidad dijo que hay una autopista que va al cielo. Y Jesús dijo exactamente lo contrario. Dijo, el camino ancho, o sea, la autopista, no lleva al cielo. El camino angosto, que más estrecho que las líneas punteadas de la autopista, es el que lleva al cielo. Pero la gente, esto ya como digo es bastante antiguo, pero esos padres que hoy están aquí quizás, y abuelos, se han quedado con esa idea, ¿no es cierto? Estoy hablando en términos generales. Después, bueno, ya no hay ni siquiera más series sanas como esa, que eran medianamente sanas, aunque antibíblicas. Sanas en el sentido de que no mostraban nada malo, pero tampoco nada bueno. Pero la gente creció, y los evangélicos también, crecieron con esa idea. Por eso vos le preguntás al evangélico promedio cómo vas al cielo y te va a decir que va en un camino, en una senda de la autopista distinta a Jesús. Dice, yo voy a la iglesia, me porto bien, hago esto, hago lo otro. Y vos decís, si estás hablando con alguien que es cristiano, evangélico, que tiene que hacer una referencia a Cristo en cuanto a su salvación, y sin embargo te habla de sus obras. Y si vos le decís, pero mirá, ¿vos estarías dispuesto a decir como cristianos que solamente Jesús lleva al cielo y que todo lo demás es mentira? No, no podemos ser tan radicales, te dicen hoy en día. Si vos le preguntas esto al Papa, obviamente el Papa te va a decir, podía al cielo de miles de formas, te va a decir. O sea que esta autopista al cielo se ha quedado en la mente de una generación y ha pasado a las demás, producto no de la serie, ¿no?, sino de lo que se llama posmodernismo, ¿sí? Antes, en el modernismo, vos decías, bueno, vos crees que Jesús es el único camino, esa es tu idea.
Yo creo que todos los caminos conducen a Roma, es decir, muchos caminos conducen al cielo, por respetar mi idea, yo respeto tu idea. Eso era en el modernismo. Pero en el posmodernismo actual, que ya viene de los años 80 y demás, es distinto. Yo no puedo decirle a nadie que hay un único camino. Yo no puedo decirle a nadie que hay una única puerta y una única opción para ir al cielo, porque soy fanático, porque soy intolerante, porque soy un loco radical que solamente dice hay una sola forma de ir al cielo. Pero eso es el cristianismo verdadero. Hay una sola forma de ir al cielo. En esta historia de hoy, lo que vemos acá es que Dios siempre se ha relacionado por medio, hay una palabra que nos marca las tres relaciones que tiene Dios con Abraham, Dios con Isaac y ahora Dios con Jacob, que es la palabra pacto. ¿Sí? En el primer pacto con Abraham fue hablado, también hubo una experiencia de que sacrificó unos animales y espantaba a las aves del cielo que se lo querían comer y se quedó dormido y de noche tuvo un fuego que se apareció sobre los animales. Bueno, esa parte no la dimos, pero era, podemos decir, la única figura que utilizó Dios en el pacto con Abraham. Todo lo demás fue hablado. En el pacto con Isaac tuvo la figura de la figura. Fue a llevar a su hijo en ese monte a sacrificarlo y Dios se lo impidió, ¿recuerdan? O sea, esa fue la figura de la figura. Y acá cuando comienza con Jacob, comienza directamente hablando y con una figura. Fíjense que hasta el momento Jacob había oído del pacto solamente por palabras de Isaac. Y no entendía del todo ese pacto, aunque lo quería, pero él lo pensaba quizás en un sentido medio terrenal más que espiritual, aunque anhelaba ese pacto. Ahora que Jacob, recuerdan, es no expulsado, él huye del campamento para que no lo mate su hermano, Esaú, por haber usurpado su lugar en la bendición y etcétera, haberle quitado la primogenitura y demás. Ahora que está fuera del campamento, que está solo, y en esa soledad estaba bien solo porque podía ir a una ciudad que se supone que donde él estaba ahí durmiendo, quedaba cerca de lo que era Jerusalén en los tiempos de Jesús, ¿sí? Él no quiere entrar a esa ciudad pagana, sino que improvisa una cama con una almohada, una piedra de almohada, ¿verdad? No es muy lindo. Pero él se queda dormido allí y aparece algo que es más que un sueño. Fíjense que es una de las primeras revelaciones por sueño de la Biblia. Con esto no quiero decir que los sueños actuales sean revelaciones. Dios ha cesado la forma en que se revela a la gente y dejándonos la revelación final y específica que es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso muchos predicadores hoy en día cuando agarran esto o te hablan de los sueños, o te habla de la bendición, o te habla al final, como vieron, del diezmo, ¿verdad? Menos de la escalera, que es el tema principal de este tema, ¿no? Aparece una escalera en ese sueño. Como ustedes ven en la lectura, ¿sí? Que en el versículo 12 dice, y soñó, y aquí una escalera estaba, fíjense en este detalle bíblico, ¿no? Apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Hay un detalle, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían. O sea, Dios, las palabras que le dicen después, quienes las podemos leer, son exactamente igual a las que le dice a Abraham y a Isaac. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y se extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, y singular, en tu simiente, en tu semilla, en tu descendiente, que es el Cristo. ¿Sí? O sea, eso no cambia. Lo que cambia aquí es que acompañado con las palabras hay una figura. Y esta figura, cuando los judíos, se le preguntan a los judíos que no creen en Cristo, habla de la providencia de Dios. No sé, algo tan específico que Dios se toma el trabajo de mostrarlo, por así decirlo, a Jacob, y bueno, queda registrado en la Biblia a todos nosotros. Sería una idea muy simplista decir, no, Dios envía su providencia del cielo. No. Aquí está mostrando que es Dios el que establece la unión entre los hombres y Él. O sea, Él toma, como ustedes saben,
la iniciativa en el pacto. No es que Abraham lo estaba buscando. Ni siquiera preguntaba por Dios. Dios lo llama a salir de Ur. Después, claro, él le explica a Isaac, Isaac le explica a Jacob. Pero Dios, aparte de haber tratado con Abraham, él trata directamente con cada uno de los patriarcas. Y aquí trata individualmente con Jacob. Y aparte de confirmar el pacto, porque es una confirmación del pacto, él lo que hace es mostrarle esta escalera. Y nosotros sabemos que a medida que transcurre la historia del pacto, Dios va revelando más de qué, de Cristo. Dios va revelando más de quién es esa simiente que iba a venir y que iba a cumplir la promesa. Y cada vez que hay algo ejemplificado, apunta a este Mesías. Aquí la escalera es Cristo, no queda duda. Y hay un versículo del Nuevo Testamento que nos lleva a una imagen muy parecida, ¿sí?, de lo que ha sucedido con esta escalera, que tocaba la tierra, estaba en el cielo Dios, y los ángeles subían y bajaban. En Juan 1:51 nos dice lo siguiente, esto lo dice Jesucristo, y quizás como una referencia indirecta a la escalera de Jacob, que dio Jacob. De cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto, como estuvo ahí, ¿sí?, y a los ángeles de Dios que suben y descienden ¿sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. Entonces no hay duda que eso era un ejemplo de lo que sería la función del Mesías. Y esta función la conocemos como el mediador. O sea, cuando decimos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, hay una sola escalera, podemos decir, entre Dios y los hombres. No como Babel, que los hombres querían llegar al cielo por medio de sus obras, sino que Dios establece esta escalera. Vamos a ver, luego de esta introducción, que Cristo no admite otro camino. Y vamos a ver también que me ha gustado una mención de un puritano llamado John Gill acerca de los 7 peldaños de esta escalera. Vamos primero con Cristo no admite otro camino, ¿sí? Entonces dijimos, con el ejemplo del principio, que el mundo entiende que puede ir a Dios de diferentes formas. Y vamos a ver 3 versículos que relacionan un poco la historia esta respecto a que no hay otra escalera, como Dios la reveló a Jacob. Aunque Jacob, ustedes ven, ¿no? No entienden todavía mucho de la cuestión. Porque él ve la escalera, despierta del sueño, sabe que ese sueño no era un sueño cualquiera, sino que tenía que ver con Dios. Y en el 17 dice, en el 16 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. En el 19 dice, y llamó a aquel lugar Betel. Vamos a hacer una explicación de eso antes de entrar a que Jesús es el único camino. Las personas de aquella época creían que los dioses, en plural que ellos creían, eran de determinado lugar. O sea, siempre por alguna razón la gente relacionaba a un dios con un lugar. Es decir, si por ejemplo peleaban una batalla contra un enemigo en la tierra de su dios, ganaban. Si la peleaban en otro lugar, en la tierra de otros dioses, perdían. Por eso en su momento en Israel decía, tienen a los dioses de los montes, pero si vamos a pelear con ellos al valle, le vamos a ganar. Esa es la idea pagana. Quizás no fue tan acertada la idea de Jacob, pero no hay un reproche bíblico a su pensamiento, diciendo Dios es especial en este lugar. Y llamó ese lugar, este nombre que se usa en tantas cosas, para nombres de librerías evangélicas, algunos le ponen hasta el nombre a la venta de alimentos y demás, que se llama Betel. ¿Qué quiere decir qué cosa? Casa de Dios. Bet, casa, ¿sí? Y él, la segunda parte de la palabra, se refiere a Dios. Casa de Dios. Ahora, no es reprochada la conclusión de Jacob, si bien podría estar equivocada en alguna cuestión de que Dios es omnipresente. Dios está en todo el lugar. El Dios, este Jehová que está conociendo, no es el Dios de donde él pone una cama y usa una
piedra de almohada, pero sí es especial en el sentido que Dios le dice que ese lugar es el que le va a dar a su descendencia. Y nosotros sabemos que la tierra prometida es otra figura. ¿Y esa figura quién es? ¿Quién es nuestra tierra prometida? Jesús. Y nosotros tenemos un Betel en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el Betel del Nuevo Testamento? Esto. No es esto, ¿no? Eso es, bueno, iba a decir piedra, pero no, eso es yeso. Pero las paredes no son la casa de Dios. A veces decimos la casa de Dios y los judíos tenían fascinación por su templo, pero nunca en el Nuevo Testamento la casa de Dios son las paredes de donde se reúne la iglesia. La iglesia son las personas. Entonces sí podemos decir que ahí sí tiene razón Jacob, que Dios se manifiesta de una manera especial en la congregación de su pueblo. ¿Sí? O sea, no podemos negar esa realidad, porque muchos la niegan diciendo, bueno, puedo faltar al culto el domingo, puedo quedarme en mi casa, hacer un devocional, y con eso más o menos emparejo la cosa. No. Dios ha dicho, sí, que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, Él está. Más allá que se dice en un contexto de disciplina de la iglesia y demás, no quita la realidad general de que la congregación de la iglesia es una reunión para adorar a Dios, y Dios, que es omnipresente y está tanto en tu casa como en la iglesia, Dios tiene un plan de bendición especial cuando su pueblo se reúne. Entonces, en ese sentido, podríamos decir como Jacob, qué terrible es que Dios, o sea, terrible en el sentido bueno, ¿no? Que Dios haya dispuesto que los que salvan los junta en un lugar, y a eso lo llama Betel, lo llama la casa de Dios, y habita en las alabanzas de su pueblo, como dice otro versículo. Entonces, en cuanto a la conclusión de Jacob, podemos sacar alguna parte que sí es real, en el sentido de que es casa de Dios. Después, bueno, lo que dice Jacob, que si Dios lo prospera en el camino, y sobre todo está entre paréntesis aquí, no lo dice, pero lo libra de que sea muerto por mano de Saúl, él será mi Dios. Pocos comentaristas bíblicos tratan de eso, pero no es un buen pensamiento todavía. O sea, Dios es el que se revela y él tendría que estar sin condiciones, tendría que rendirse incondicional. Pero la mayoría de las personas, y aún Jacob, tiene que aprender una lección que no la vamos a ver hoy, pero tiene que aprender lecciones de humildad, porque él no lo era, diciendo, Dios es Dios, independientemente de si te bendice como vos querés, o si no hace las cosas, o no cumple, porque él tendría que prometerlo, o no hace lo que vos pensás que él debe hacer. Mucha gente dice, cuando ustedes le predican, sobre todo, a aquellos que no creen, ¿sí? Si Dios me concede esto, entonces yo voy a ir a la iglesia y voy a creer. No, nunca. Nunca. A Dios no se le pone este tipo de condiciones. Acá hay una condición que pone Jacob, no dice todavía nada la Biblia, pero uno ve por la historia después que lo que tiene que hacer Dios con Jacob es bajarle ese orgullo que tenía. Respecto a que Cristo no admite otro camino, hay 3 versículos que vamos a ver en el Nuevo Testamento que nos hablan de esta escalera, único camino a Dios. Vamos a ver primero, el mundo propone una cosa. El mundo dice, yo puedo ascender a Dios por medio de mis obras. O sea, ellos quieren fabricarse su propia escalera. Ustedes, cada vez que hablan con una persona que no conoce a Cristo como su Salvador, pero tiene alguna idea de Dios y quiere ir a Dios, y cuando muere, ¿sí? Cuando está en este mundo agonizando, diciendo, no, me gustaría que después Dios me reciba, entonces recuerda algunas cosas buenas que hizo. Entonces uno le dice, mira, eso según la Biblia no sirve. Otras personas están en un ambiente así como espiritual, donde te cuentan historias de personas que fueron al cielo, de personas que vieron a Dios, y que, bueno, entonces, si ese túnel con la luz blanca al fondo existe, seguramente hay vida después de la muerte. Pero para hacerlo entender a ese tipo de personas más bíblicamente, le tenemos que decir esto, que Jesús es el único que abre los cielos.
Juan 3:13 dice, Juan 3:13, nadie subió al cielo. Nadie subió al cielo. ¿Cómo que nadie subió al cielo? Está algo raro, ¿no? Sino el que descendió del cielo. Y suma acá una complicación teológica, no sé si explayarme ahora, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Y cómo está? Si está ahí, a través del Espíritu Santo y del Padre está en el cielo. Es la parte de la Trinidad. Eso solamente diré la última frase. Pero nadie subió al cielo, sino que Él descendió, pero todavía no subió. Pero se dan cuenta que para la vista de Dios, pasado, presente y futuro es todo lo mismo. Él ya descendió, Él ya ascendió y Él está en el cielo. Pero con esto dice Jesús, nadie es el que hizo esta escalera más que yo. Nadie descendió ni nadie subió. Entonces ahí trazó, podemos decir, la escalera. Como diciendo, nadie va a ocupar este lugar que tengo yo. Cuando dice la palabra nadie, es que, bueno, no sé, los islámicos 600 años después creían que Mahoma se fue para arriba. Los católicos después inventaron que la Virgen se fue para arriba en ascensión, subieron al cielo. Algunos seguramente están pensando del Antiguo Testamento en Enoc y Elías, pero esa es otra forma, que Dios lo llevó, no quiere decir que sea exactamente esto que está planteando Jesús, de abrir los cielos, conectar la tierra, subir y bajar. ¿Sí? Esto lo hace solamente Jesús. Y no sé cuántas otras religiones y minisectas dirán que se fueron al cielo, ¿sí? Pero Jesús dice, nadie subió al cielo, sino el único que bajó del cielo para establecer este contacto entre Dios y los hombres, y sabemos que este contacto es solamente aquellos que lo creen por medio de la fe. Jesús murió por aquellos que ponen su fe en Él, se arrepienten de sus pecados y lo reconocen como el único mediador. Como segundo punto, la gente dice esto, y ustedes se van a encontrar, mira, todas las religiones yo creo que conducen a Dios. Pero eso no puede ser cierto. O sea, en el mundo posmoderno dicen, todas las verdades son válidas y ninguna se anula entre sí. Y eso no es posible. Si yo aplicaría ese concepto a la matemática y tendría que enviar un cohete a la Luna, seguramente estallaría la mayor veces en la atmósfera, porque uno tiene una verdad matemática, otros tienen otra, pero hay una sola verdad matemática, hay una sola ley física. Por lo tanto, para construir un cohete y mandarlo al espacio exterior, yo tengo que aplicar la única matemática que hay y las únicas leyes físicas que hay. No puede haber varias leyes y verdades al mismo tiempo. Eso es obvio en el mundo material, pero el posmodernismo en el mundo espiritual quiere decir, no, puede haber muchísimas cosas. Por ejemplo, puede haber muchas religiones y todas te llevan al mismo Dios. Pueden tener diferentes libros y todos hablan más o menos del mismo Dios. Alguien dijo, ¿no?, que la persona que opina así es súper ignorante de religiones y de libros. Porque solamente la Biblia te muestra que hay un único Dios. Solamente la Biblia te muestra que no solamente hay un único Dios, sino que no acepta que vos, como ser humano, te procures tu salvación por medio de tu esfuerzo, mientras que el resto de las religiones y libros pueden ser monoteístas, o sea, reconociendo a un único Dios, como el Islam, o puede ser politeísta, como los chinos, como en la India. Una vez alguien dijo, de todos esos dioses en la India, ¿a cuál tengo que...? Mejor dicho, no en la India, lo dijo en Grecia, ¿no? Cuando en la época de los filósofos, no recuerdo qué filósofo fue, pero le dijo, porque lo acusaban de diciendo a esa persona no cree en ningún dios. Ustedes díganme, de los 300 dioses que hay, ¿a cuál tengo que hacerle caso? ¿A cuál tengo que rendirle ofrenda? ¿A cuál tengo que consagrarle mi vida? Se dan cuenta que los griegos, sabios, filósofos y todo eso, eran muy ignorantes en estas cuestiones. Después los romanos con cientos de dioses. Y ahora actualmente también hay religiones politeístas, pero también hay monoteístas. Aún los católicos creen en un solo Dios, pero creen en la Virgen de este lugar, la Virgen del otro. ¿Vieron la idea pagana de relacionar el Dios local con el lugar? Pues está la Virgen de Guadalupe porque se apareció en Guadalupe. Y hay muchas personas creían
que la Virgen era diferente. No, es la misma, según los católicos, que se aparece en distintos lugares y que cobra el nombre del lugar. ¿De dónde sacaron esa idea? Del antiguo paganismo, aún de la época allá de Ur de los Caldeos, muy cercana a la época de Jacob. Ahora, hay un solo Dios, hay un solo camino, y el hombre no puede hacer nada. No hay un libro en la tierra, una religión que te plantee una idea de salvación por gracia, diciendo, Dios es el que establece la escalera. Vos no tuviste que construirla, vos no tuviste que esforzarte, solamente tenés que aceptar, humillarte ante ese Dios y creer que solamente a través de Jesucristo, el que bajó del cielo y el que subió al cielo, es el único camino a Dios. O sea, no hay otros dioses, no hay otras verdades, no hay otros caminos, y encima vos no sos una opción para la salvación. Se dan cuenta que es único esto, no hay nada igual en el mundo. Entonces ustedes le pueden ir con esta verdad a evangelizar a aquellos que dicen todas las religiones son buenas y todas van al cielo. Ese es el desconocimiento total de religiones, de libros y sobre todo de la Biblia. Jesús dice en Juan 14:6, le pueden dar este versículo para refutar eso. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Eso ya es determinante, es bastante determinante que no solamente habla de un camino, ¿sí? Una escalera. Yo soy la única verdad. Toda la enseñanza fuera de él, fuera de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, aún, no sé, las sectas de aquel tiempo de Jesús, él podía decir, yo soy la única verdad. Pero ¿qué pasa? Los fariseos enseñan otra verdad. No, yo soy la única verdad. Y después dice algo que es para nosotros es fundamental en la vida. O sea, no tiene sentido ninguna vida fuera de Jesús. No tiene sentido la existencia humana fuera de Jesús. Y encima después que dice estas tres verdades, enfatiza, nadie viene al Padre sino por mí. También este versículo nosotros lo utilizamos no solamente para indicar que Jesús es el único camino, verdad y vida, sino para decirle a aquel pecador diciendo yo voy a Dios cuando quiero, y oro cuando quiero, y me comunico con Él cuando quiero. Jesús le dice a esas personas, no, nadie puede comunicarse con Dios. Nadie puede ir a Dios, si no es por mí, dice Jesús. Nadie viene al Padre, sino por mí. Hay una tercera idea. El mundo cree, ¿no es cierto?, y es más o menos una misma versión de las tres cosas que dije, en esos caminos alternativos, ¿sí? En lo que ellos definen a veces, y yo creo que esto tiene que ver con la intercesión, ¿sí?, que buscan muchas personas, y esto lo que más lo ilustra es la Iglesia Católica. Ustedes saben que ellos, como dije recién, creen en la Virgen y tienen en un rezo que ellos tienen que se llama Ave María, ¿sí?, hay una parte que dice, ruega por nosotros, son los pecadores, y lo dicen sobre todo en el día de la muerte. O sea, ellos piensan que Jesucristo no es suficiente, porque ellos creen en Jesús, y si vos le preguntas, ¿crees que Jesús es mediador? Sí, te dicen, pero ellos tienen que traer un ídolo al lado para decir, bueno, esto me va a servir. Y traen también otras cosas al lado. Cuando ellos se confiesan con un cura, todavía existe, creo, la práctica del confesionario, aunque la gente ya no lo hace mucho, ¿sí? Pero seguramente existen los confesionarios y la gente lo sigue haciendo muy devotamente en otros lugares. Quizás no en las grandes ciudades, pero sí en la mayoría de los lugares de Latinoamérica. Y la gente piensa, si yo peco y voy y me confieso al cura, él va a ser como mediador. Él es sacerdote, él va a intervenir entre mí y Dios. Él va a ser mi escalera, o mi escalerita, podemos decir. Entonces tiene una escalerita, que es el sacerdote, tiene otra escalerita, que es la Virgen. Para ellos, Jesús es una escalerita más. Y tiene sus buenas obras, o sea, capaz que vivieron toda la vida como desgraciados, pero un año o dos antes de morir hacen buena letra diciendo ya me estoy por morir, y si le diagnostican un cáncer, se me voy a poner en cuenta con Dios y voy a tratar de fabricar otra escalerita más. Y sin embargo,
Jesús dice a todas esas personas que procuran decir, bueno, por las dudas, ¿vieron? Me fabrico muchas escaleras. 1 Timoteo 2:5 es el versículo que también nombré hoy, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En unas antiguas traducciones de la Biblia decía, hay un Dios y un mediador. Claro, en nuestro idioma, si decimos no significa que sea uno, porque puede ser artículo indeterminado, es decir, hay un Dios, pero puede haber otros más, ¿sí? Pero en el idioma original de la Biblia, en ese versículo de 1 Timoteo 2:5, está el numeral que nosotros tenemos, la palabra uno, el numeral uno, no un, ¿sí? Entonces, ¿cómo se traduce? Para que no haya ambigüedad, bueno, se traduce con dos palabras. Hay un solo. O sea, número 1. Todos los niños cuando van a la escuela le enseñan los números 0, 1. ¿Sí? Y hay uno, no hay dos, no hay tres. ¿Sí? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, y aclara que, si bien en otra parte de Timoteo que es Dios, es hombre. Entonces, aquí vamos a esos 7 peldaños, que es algo, ¿no es cierto? No es que hay 7 peldaños, pero es algo que John Gill, un puritano, decía, lo dijo así como una frase, me gustó y yo quiero desarrollarlo un poquito en esta parte del sermón. Las 7 etapas de la vida de Cristo que nos aseguran que Él es nuestra única escalera, nuestro único camino hacia Dios. ¿Sí? El primer peldaño es ¿quién bajó del cielo? Y ahí tenemos la encarnación. O sea, el primer peldaño de la encarnación nos habla de la iniciativa de Dios. Ustedes fíjense en que en el Antiguo Testamento el que toma la iniciativa de los pactos y de revelarse al hombre es Dios. Y promete que va a venir la simiente. A lo mejor uno diría, muchos de los judíos a través del tiempo que pasaron después de Abraham, Isaac y Jacob, que llegaron hasta el tiempo de Moisés, que pasaron el tiempo de Moisés y estuvieron con los jueces, con los reyes y los profetas, y ya muchos quizás habrán comprendido que este Mesías, que esa simiente de Abraham, que se le prometió, de Isaac y de Jacob, iba a ser humana, pero iba a tener un componente divino. ¿Sí? Iba a ser, sobre todo cuando Isaías decía, Dios con nosotros, Emmanuel. Alguno habrá pensado y llegado a la lógica conclusión que el Mesías es hombre y a su vez es Dios. Y en la encarnación, que hay muchos versículos que hablaban de la encarnación, ¿sí? Se cumple aquel que descendió del cielo. Dios tomando la iniciativa. Entonces, si nosotros podemos decir, el cielo está cerrado, Dios está enemistado con el hombre, pero alguien abre los cielos. Cuando Hebreos nos dice que Dios introduce al primogénito en la tierra, es como que se abren los cielos. Y no se cierran. Porque después el Hijo tiene que ascender a los cielos. Es una figura, ¿no es cierto? Pero es una realidad, sí, que estaba en el cielo, dejó toda su gloria, Filipenses 2, y vino a tomar forma de siervo. Pero en la encarnación, ¿sí? Jesús se hace hombre, o sea, Cristo es la encarnación, es decir, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo ahora toma forma de siervo. Como vimos también hace poco en la confesión de fe que repasamos del catecismo, tomó un cuerpo y un alma racional, es decir, el ser humano está compuesto de 2 partes y tomó esas 2 partes, no solamente el cuerpo como una cáscara, sino es la unidad perfecta entre Dios y el hombre. Por eso Jesucristo es 100 y 100, no 50 y 50, 100% Dios y 100% hombre. Entonces Él establece en la encarnación su conexión con el hombre. Viene a buscarnos, viene a habitar entre nosotros, a ser tentado en todo según nosotros, pero sin pecado, a sufrir las consecuencias de un mundo caído, ¿sí? Y a dejarnos también su enseñanza. Pero también vemos el segundo peldaño. No solamente encarnó, que eso es una parte ya para Dios, que todos los llenan en todos lados, tener que limitarse, por así decirlo, en la encarnación sería
es en sí una humillación. Él se humilló. Pero hay algo más que nos dice Filipenses 2:8, que la sujeción fue a la ley de Dios. Y esa sujeción fue hasta la muerte. O sea, no solamente tomó forma de hombre, primer peldaño, sino que segundo peldaño también se sujetó a la ley. Él era sin pecado. Él era la ley en sí mismo, podemos decir. Pero como hombre leía la ley, estudiaba la ley y cumplía la ley. Y de hecho, ¿cómo la cumplió? Perfectamente. Pero aún así, él estaba debajo de la ley. Él mismo se puso voluntariamente debajo de la ley. Tal es así que cuando le responde a Satanás las tentaciones, él podría responderle de sí mismo por la autoridad que tenía de hijo de Dios divino. Sin embargo, él acude a la ley para responderle. Ustedes recordarán, las 3 veces le responde, escrito está. Eso demuestra no solamente que lo refuta con la palabra, sino que también estaba bajo la autoridad de esa palabra. Como tercer peldaño, sus padecimientos. O sea, aparte de la encarnación y el someterse a la ley, él se somete a algo más. Se somete a un padecimiento, se somete a que su cuerpo de encarnación sea rasgado, por así decirlo. Sea golpeado, sea clavado, por todo lo que ya sabemos. Las espinas, los latigazos, los clavos, la lanza y una serie de cosas. Nosotros vemos allí que Jesús empieza a sangrar desde el interrogatorio hasta que va por las calles de Jerusalén, hasta que sube el monte Calvario y hasta que es crucificado. Es un hilo de sangre todo ese recorrido, ¿sí? Y más cuando es crucificado, ¿sí? Por eso en Mateo 26-28, cuando él predice que esto va a pasar, que está en la última cena con sus discípulos, levanta la copa y dice, esta es la sangre ¿de qué? Del nuevo pacto. Todo esto es parte del pacto, todo esto es parte de la promesa, la encarnación, la sujeción a la ley, los padecimientos, su sangre derramada. Y nosotros sabemos que después pasa, como dice el libro de Hebreos, la muerte del testador, es decir, Dios, Jesucristo, para darnos vida, ¿sí? Como cuando alguien te deja una herencia. Vos para cobrar una herencia, ¿qué tenés que hacer? No, vos morir no, tiene que morir el que te promete la herencia. Si morís no cobraste la herencia, a no ser la celestial. Pero si una persona, tenés un familiar que te deja una herencia, tiene que morir. Eso siempre fue así, ¿sí? Y en Jesús también. Cuando Él murió, ¿sí? Él murió en nuestro lugar. Y en Él, porque es santo, puro, y que no merecía la muerte, con Él nos da la herencia de la vida. Entonces, en Cristo, en su muerte, Dios sella el pacto, ¿sí? Por la muerte de ese testador, que es un peldaño, número 4. Y en el número 5 está la resurrección. Todo estaría muy bien hasta el número 4, pero si no existe el número 5 se cae todo, desde el peldaño 4 hasta el Antiguo Testamento. Porque si el Mesías no muere y resucita, ¿qué era? Una persona más, era un ser humano más. Y esto es distinto a toda religión también, si quieren mostrarle a alguien. Cristo es el único que murió y volvió a la vida, ¿sí? Y glorificado. Pero no volvió a la vida como aquel que resucita como Lázaro, sino que aquel que venció la muerte y venció al pecado y venció a Satanás. Entonces, la resurrección es la confirmación de todo lo que la Escritura dice acerca del poder del Mesías, que tiene que dar su vida, pero también, como sabía, recuerdan ustedes a Abraham, que al matarlo a Isaac, si él lo mataba, él sabía que se le iba a restituir. Y Dios no le permite matar a Isaac. Pero sí, acá se permite, porque era el plan de Dios, matar a su hijo unigénito, que envió al mundo. Y ese hijo unigénito resucita para confirmar todo el pacto. Tenemos 2 escalones más. ¿Cuáles son? Bueno,
El sexto es su ascensión al cielo. ¿Quién es el que subió al cielo? Sino el que bajó del cielo. Entonces, fíjense en que la bajada, podemos decir, del Hijo de Dios fue, no lo vimos, porque, digamos, no lo vimos, si estudiamos en aquel tiempo, porque nació en el interior de un vientre, ¿sí? Allí Dios, por medio del Espíritu Santo, que también es Dios, hizo sombra sobre María y en el vientre de María se gestó la humanidad del Salvador. Es el descenso, pero ahora el ascenso es ya con su humanidad tomada, muerta y glorificada. Una nueva humanidad, podemos decir. Y no lo vio todo el mundo, si bien se apareció resucitado como 400 personas, pero en ese momento que está en el Monte de los Olivos y se va ascendiendo muy de a poco, hasta que una nube lo cubre y un par de ángeles le dicen a sus discípulos que están mirando al cielo, la misma forma en que se fue, vendrá. Por lo tanto, sigue abierto el canal, porque vendrá. ¿Y cuál es la séptima? Su intercesión. Él está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Es lo que hemos cantado, creo que al principio de esta reunión, Él intercede hoy por mí. Jesús es nuestro intercesor. No hay vírgenes, no hay curas, no hay hombres, no hay obras que pueda hacer, no hay religiones, no hay nada en este mundo que pueda interceder por mí, sino una persona, Dios y hombre, que por la eternidad será así, y es Jesucristo. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermanos, que, terminando ya, que al ver el Antiguo Testamento desde la perspectiva del pacto, cómo se abre el entendimiento y el plan histórico de Dios para la salvación, y cómo podemos llevar a las personas a un razonamiento primero bíblico del Evangelio, diciendo Dios es el que toma en todos los casos la iniciativa. Cada vez que vemos, creo, una historia más del Antiguo Testamento, es como que le ponemos un sello, la salvación pertenece a Jehová. La iniciativa pertenece a Dios y todo apunta como un embudo a ese Mesías prometido, esa simiente, ¿sí?, que vendría y nosotros ya sabemos que vino, encarnó y vivió entre nosotros, murió, resucitó, ascendió y hoy está a la diestra de Dios. Terminamos con este pasaje de Romanos 8:34, que es una conclusión de la historia que vimos hoy, que es una historia breve, pero que la figura de esta historia nos define a Cristo como mediador. En Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Y acá da la secuencia, ¿no?, de la misión del Mesías. Cristo es el que murió. Dice más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también, fíjense que va sumando cosas, intercede por nosotros. Que en esta mañana también recordemos, ¿no?, como cada domingo que venimos a saber más de Cristo, a glorificarlo más, a medida que a través de su palabra se nos hace más y más claro. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Amén.